El imposible vencido, llegar a Europa. Celebran su llegada a las costas gaditanas mientras desde el muelle les pedían calma. 271 personas, la mayoría hombres, que huyendo de la desesperación, cansados y con claros síntomas de hipotermia, algunos completamente derrotados, han hecho realidad un sueño, junto a una veintena de mujeres y 3 menores. Cruz Roja les ha atendido con especial atención y cuidado en el puerto de Tarifa. La de hoy ha sido la mayor oleada de inmigrantes interceptados en aguas del estrecho de Gibraltar desde 2010. Esta imagen hacía tiempo que no se veía como tal, pero las capacidades y el voluntariado de la organización está preparado y en todo momento dispuesto para estas intervenciones. Son casi todos de origen subsahariano y están en buen estado. Han llegado a las costas andaluzas en 29 embarcaciones, en pequeñas lanchas hinchables de juguete. A esta hora los equipos de rescate rastrean las aguas del estrecho en busca de más embarcaciones que puedan estar a la deriva. Y es que el buen tiempo de estos días ha multiplicado los intentos de alcanzar la península. Ayer mismo fueron interceptadas otras 2 embarcaciones con 27 ocupantes.